Hola a todos, bienvenidos a este episodio bonus de la tercera temporada de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Acatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. Quiero recordarles que previamente en este canal les grabamos una temporada de 10 episodios en donde encontrarán un repaso por el pensamiento económico. Los invito a que, si se perdieron alguno de nuestros episodios o nos escuchan por primera vez, pasen a la lista de reproducción que encontrarán en este canal y nos acompañen en este recorrido por el tiempo y las aportaciones teóricas a la economía. Hoy justamente hablaremos de las aportaciones que han hecho las mujeres a la economía, una ciencia social que ha sido considerada en la historia como una ciencia de hombres. Sin embargo, en este episodio pretendemos contarles sobre las importantes aportaciones que han hecho las mujeres a este campo de estudio. Les contaremos sobre Rosa Luxemburgo, Joan Robinson, Eleanor Ostrom y Esther Duflo, investigadoras que han permeado nuestras sociedades dándole sentido a fenómenos complejos y prácticos que han trascendido hasta nuestros tiempos. Y para platicar sobre este tema se encuentra con nosotros Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía. Compañeros, bienvenidos, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Ángel. Hola a todos, un placer estar de nuevo con todos ustedes en este nuevo episodio bonus de la tercera temporada del podcast. Hola, yo soy Adriana Cortés y muchas gracias por acompañarnos en este episodio extra. Hola, yo soy Raquel Aponte y me da mucho gusto que nos escuchen en este episodio donde estaremos abordando autoras muy interesantes. Hola, yo soy Ricardo Said, les agradezco que estén en este nuevo podcast donde estaremos reivindicando a las mujeres economistas. Bienvenidos chicos nuevamente. Said, ¿qué onda? ¿Qué te parece si empezamos platicando por Rosa Luxemburgo? Bueno, para comenzar, Rosa Luxemburgo nació el 5 de marzo de 1871 en Zamość, Polonia, y falleció el 15 de enero de 1919 en Berlín. A esta autora se le conoce bastante por ser una activista en contra de la Primera Guerra Mundial, que transcurrió de 1914 a 1918, en donde trató con todas sus fuerzas de que ésta se evitara. Una de sus frases más célebres es "Guerra de ricos, muerte de pobres". También es una teórica marxista polaca de origen judío, que posteriormente fue ciudadana alemana, activa tanto en Polonia como en Alemania, recordando que antes de la Primera Guerra Mundial Polonia estaba dividida entre el Imperio Ruso y el Imperio Alemán. Fue de las más importantes exponentes de las posiciones internacionalistas y antimilitaristas en el Partido Socialdemócrata de Alemania. También fue una apasionada y convincente crítica del capitalismo, de donde extraía el análisis y su fuerza de una acción revolucionaria en contra de este. Rosa Luxemburgo consideraba a la sociedad socialista para la cual luchaba como una profundamente pacífica. También consideraba a esta sociedad socialista como una forma de vida humana en comunidad donde todas las causas de guerra y la barbarie deberían ser eliminadas. También su deseo profundo de paz hizo que defendiera el socialismo con todas sus fuerzas. Esta autora aplaudió los distintos trabajos realizados por Karl Marx en la ciencia económica para desmontar todos y cada uno de los pilares con los que se erigía el capitalismo, y subrayó la función que cumplían los economistas de la época en legitimar este sistema injusto capitalista. Recordando que en podcasts anteriores ya habíamos hablado cómo varios autores dan forma a lo que conocemos hoy como capitalismo moderno, pasando desde Adam Smith hasta la corriente heterodoxa, pasando por las distintas escuelas del pensamiento económico, como es el historicismo, el marxismo, entre otras. Una de sus frases más importantes dice: "Nuestros doctos burgueses exponen, bajo el nombre de economía política, una masa forma de residuos de toda clase de ideas científicas y tergiversaciones interesadas, con lo cual ya no persiguen el objetivo de desentrañar las verdades tendencias del capitalismo, sino solamente el de ocultarlas para poder sostener que el capitalismo es el mejor, el único, el eterno orden social posible". Varios autores, incluso dentro de la facultad, varios profesores de economía mencionan que el capitalismo no es perfecto, pero pues sí es el mejor orden económico-social que hay. Y bueno, Rosa Luxemburgo, entre otros autores, ellos mencionan que no es así.
se resignaba a ello y afirmaba también que la economía podía pasar de ser un sustento legitimador de este sistema a un instrumento de la liberación de la clase trabajadora. Otra de sus frases menciona que las enseñanzas sobre el surgimiento del capitalismo deben transformarse lógicamente en las enseñanzas sobre la caída del capitalismo. La ciencia sobre el modo de producción capitalista se convierte en la prueba científica del socialismo, el instrumento teórico de la instauración del dominio de clase de la burguesía se vuelve un arma de lucha de clases revolucionaria por la emancipación del proletariado. Y en otro apartado menciona que al dar un solo paso más allá del umbral del conocimiento económico, con el primer interrogante por abstracto y poco práctico que parezca en relación a las luchas sociales que se liberan en esta época, se forja un vínculo especial entre la economía como ciencia y el proletariado como clase revolucionaria. Girando más hacia la ciencia económica, Luxemburgo dio importancia a una cuestión que sería más tarde, años más tarde, central en la economía ortodoxa, el defecto del incentivo a la inversión. Para ella, el estancamiento y la ausencia de la demanda secular recibió mucha atención por los economistas del siglo pasado, en ese entonces del siglo XIX, y Luxemburgo apuntó que ese estancamiento conduce al colapso económico. A pesar de todo, no llegó a ver la necesidad de igualar la inversión y ahorro como sí lo hizo Keynes en un futuro. Joan Robinson, de quien hablaremos más adelante, mencionaba que Luxemburgo había creado una teoría del desarrollo dinámico del capitalismo, otorgando un relieve especial al crecimiento de la demanda efectiva. Es de este modo que Luxemburgo anticipa los modelos de crecimiento económico del siglo XX y a los autores no marxistas, los estudios económicos de Rosa Luxemburgo les aportaron una explicación del boom secular del siglo XX, atribuido a la expansión del capitalismo en todo el mundo. También apuntaron el tema de la adecuación de la demanda efectiva y algo que ya había sido antes analizado en el pensamiento económico desde Malthus, de quien ya habíamos platicado en anteriores podcasts. Les invito a que revisen. Pero bueno, Luxemburgo, a pesar de que es catalogada dentro de la corriente socialista de la economía, hay varios, incluso marxista. Recuerdo que yo la había conocido dentro de mis clases de economía política de la facultad. Incluso comunistas y bolcheviques no compartían su pensamiento económico. La historia ha conmemorado a esta autora principalmente por sus ideales revolucionarios en contra de la Primera Guerra Mundial, tratando de que esta acabase lo más pronto posible, ya había mencionado anteriormente. Por lo tanto, en la ciudad de Berlín conmemoran anualmente el Día de Rosa Luxemburgo, 15 de enero. Entonces creo que esta autora es fundamental para el estudio económico y que poco se le ha dado importancia dentro del estudio de esta ciencia económica. Muy interesante lo que nos compartes ahí y me parece muy importante conocer estas exponentes femeninas dentro de la disciplina económica. Y me parece que Rosa Luxemburgo quizá no es tan conocida, porque hay que recalcar que se ubica dentro de una corriente marxista, y al ser una economista mujer, muchas veces la historia y el estudio de la disciplina económica no ha dado oportunidad para que exponentes con esta combinación puedan ser estudiados o vistos con el reconocimiento que tienen otros autores. Sin embargo, el trabajo de Rosa Luxemburgo me parece que es muy interesante, y al igual que los otros autores de su corriente, me parece que es muy importante conocerlos, siempre para tener un panorama amplio y conocer los puntos y contrapuntos que se encuentran con la corriente económica dominante. Pues sí, como mencionan Said y Raquel, creo que es muy importante
conocer un poco acerca de esta autora, y como ya bien mencionó Said a lo largo de su presentación, que la producción teórica de Luxemburgo siempre estuvo muy de la mano con sus creencias y posiciones políticas, lo que demuestra que ella siempre estuvo interesada en cambiar el entorno en el cual ella se desenvolvía o en el tiempo en el que le tocó vivir. Y creo que esto es muy importante, o una cualidad muy importante de destacar en todos los economistas. Así es, Gerardo, y otra de las autoras de las que vamos a estar hablando el día de hoy es justamente Joanne Robinson, de la que nos vas a platicar un poco, ¿no? Adelante. Así es, Ángel. Ahora con Joanne Robinson vamos a dar un pequeño salto en el tiempo y vamos a visitar una escuela de la que ya hemos hablado anteriormente en otro podcast, que es la corriente post-keynesiana, que es la que representa la parte heterodoxa del keynesianismo. Joanne Bailey Robinson nació el 30 de octubre de 1903 en Camberley y falleció el 5 de agosto de 1983 en Cambridge. Su educación más temprana la recibió de una familia de clase media con fuertes principios morales. Su bisabuelo, Frederick Barton Maurice, se vio envuelto en problemas religiosos por los cuales perdió la cátedra de teología en el King's College en el cual trabajaba. Y también otro caso interesante es que su padre, que es Frederick Barton Maurice, acusó públicamente al primer ministro Lloyd George de engañar al Parlamento británico durante la Primera Guerra Mundial. Ambos casos, como señalan distintos biógrafos de Robinson, marcaron la personalidad de Joanne Robinson, caracterizada por el inconformismo y una cierta irreverencia. Más tarde en su vida, Robinson estudió economía en el Girton College de la Universidad de Cambridge de 1921 a 1925 y ya recién graduada se casó con el también economista Edward Austin Robinson. Después, en los años de 1926 a 1929, la familia Robinson vivió en la India, país en el cual Joanne Bailey participó en una comisión de estudio de las relaciones económicas y comerciales anglo-indias. Este fue el momento en el que comenzó el interés de Joanne Robinson por el estudio de las economías en desarrollo y su relación con el llamado primer mundo o los países desarrollados. Existe una amplitud de áreas de la economía política en las que Joanne Robinson contribuyó con aportaciones seminales e importantes. En primer lugar, o en sus inicios, se encuentra la reconstrucción de la teoría marshalliana, que fue llevada a cabo en los años 30 por Chamberlain y por la propia Joanne Robinson, la cual contribuyó a fundamentar la moderna teoría de la diferenciación de productos y de los costes de publicidad. En esta misma área, una de sus primeras aportaciones fueron las que hacen referencia a la competencia imperfecta. En 1933 publicó La economía de la competencia imperfecta, que fue inspirada por la obra de Raphael Kane y se presentó como una variante a esta tradición neoclásica marshalliana que dicotomizaba la economía entre esta competencia perfecta y el monopolio absoluto. Entonces aquí vemos la importancia de Robinson al introducir este estudio de la competencia imperfecta. Posteriormente, Robinson participó en la obra cumbre de Keynes, que fue la teoría general del empleo y el interés del dinero, recibiendo incluso el reconocimiento del autor en el prólogo de la obra. Y un año más tarde, ella se encargó de publicar una introducción a la teoría del empleo con el objetivo de presentar de forma resumida y didáctica el contenido de la teoría general de Keynes, y este fue considerado como su primer libro de texto. Posteriormente a la muerte de Keynes, ella formó parte de la llamada Escuela Post-Keynesiana de Cambridge en Inglaterra. Robinson entonces constituye un paradigma de economista heterodoxa, ya que muchas de sus teorizaciones reunieron elementos de las más diversas escuelas y se oponía a las diversas ortodoxias que dominaban la economía. Uno de los casos más famosos de la autora es que ella llamó bastardos a los miembros de la escuela keynesiana que habían, según ella, desvirtuado sustancialmente los postulados que Keynes había hecho en su teoría general. Después, para 1942, ella se empezó a interesar por el estudio de la economía marxista e incluso publica un ensayo donde intenta rescatar los aspectos conceptuales y puramente económicos de la obra de Karl Marx, y así se desliga de los dogmas que impedían realizar, según ella, una lectura académica del Capital. Por supuesto, esto le valió
cierto desprestigio por parte de los marxistas más puros. Posteriormente ella hizo ciertas aportaciones en el trabajo de la teoría del capital y el crecimiento económico de las décadas de los 50 y los 60. Estos trabajos son de los más famosos y aclamados de la autora. Ella nunca aceptó la teoría neoclásica del capital, como sí hicieron algunos de otros compañeros suyos del círculo neokeynesiano, como fueron Robert Solow o Paul Samuelson. Esta diferencia de ideas formó lo que es la controversia entre las dos Cambridge en relación a la teoría del capital y las implicaciones que tienen para la teoría del crecimiento. A lo largo de su carrera profesional, ella se desempeñó como profesora de la Universidad de Cambridge desde 1931, pero no llegó a ser catedrática hasta el año de 1965. Además, a pesar de todo su vasto trabajo teórico, nunca le dieron el premio Nobel, lo que ha sido considerado hasta el día de hoy uno de los más tristes e injustos tratos deliberadamente discriminatorios hasta ahí. Como bien comentó mi compañero Gerardo, a lo largo de la historia hemos visto que incluso a principios, cuando comenzaron con la entrega de los premios Nobel a aquellas personas que han revolucionado de alguna manera la ciencia, tanto naturales como la ciencia económica, que es la única ciencia social al que le han dado un premio de tal categoría. A las mujeres se les ha negado el acceso a esta categoría, a la entrega de un reconocimiento en el cambio de las ciencias por estigmas machistas, en el que las personas que giran alrededor de estas instituciones han desprestigiado bastante el conocimiento de las mujeres. Una de las primeras a la que le dieron el premio Nobel de Física fue Marie Curie, que en 1903 fue demasiado criticada por sus avances dentro de su ciencia, y varias mujeres dentro de la ciencia económica igual han sido criticadas, no tanto por guiarse en una nueva corriente del pensamiento económico como es la marxista, sino por el simple hecho de ser una mujer. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Said, y fue por eso que decidimos hacer este programa especial, porque nos dimos cuenta de que nosotros de alguna manera estábamos perpetuando esta dinámica de invisibilización del trabajo de las mujeres en nuestro recorrido del pensamiento económico, y creemos que esa invisibilidad tiene muchas causas, desde que las mujeres hasta hace poco no tenían acceso a la educación formal o eran excluidas de los ámbitos de discusión científica, o que los autores que han revisado la historia del pensamiento económico también han hecho un trabajo de jerarquización, en el que se toman diferentes criterios, algunos objetivos y algunos nada objetivos, o que entran dentro de este sistema de invisibilización. Por eso me gustaría hablar de una mujer que obtuvo el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, es decir, el premio Nobel, que no es propiamente economista de formación, sino es una doctora en ciencia política por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Estoy hablando de Elinor Ostrom, que aportó mucho a cómo se concibe a las personas y la gobernanza económica y el manejo de los bienes comunes. Elinor nació el 7 de agosto de 1933 y como mujer en aquella época, con algunos obstáculos, se logró abrir paso a una educación universitaria y ya una vez ahí llegó hasta el doctorado. Desde 1965 fue miembro de la Facultad de la Universidad de Indiana Bloomington, donde realizó investigaciones sobre diversos temas relacionados con bienes comunes. Paréntesis, los bienes se pueden dividir según la rivalidad y el acceso. La rivalidad es que si yo consumo una unidad de bien, nadie más puede tomar ese mismo bien o consumirlo. Por ejemplo, si yo me como una manzana entera, nadie más puede comer esa misma manzana al mismo tiempo. Acceso se refiere a la capacidad de excluir a un individuo o a un colectivo de su consumo, como cerrar la entrada de un jardín donde está el manzano. Los bienes comunes se destacan porque no se pueden excluir del acceso, pero sí hay rivalidad. Pensemos en un gran lago en medio de una comunidad en la que hay peces comestibles y agua para beber, y si alguien viene en la noche al lago y se lleva una cantidad de peces que ponga en peligro su supervivencia, pues ahí fue la fuente de alimento. Lo mismo si se contamina o se extrae demasiada agua.
De ahí viene la tragedia de los comunes. Si cada pescador y cada persona de la comunidad piensa solo en sus intereses y sobre todo un poco a corto plazo, pues va a pescar todo lo que puede, porque lo que no pesca él o lo que no usa él se lo va a llevar otra persona y al final todos hacen lo mismo y todos se acaban los peces y se acaban los recursos compartidos. La libertad en un bien de uso común trae, en teoría, la ruina a todos, por lo que se necesita un externo que vigile y te diga no puedes sacar más peces o no puedes sacar más agua. Pero Elinor y su taller de trabajo nos dicen que esto no necesariamente es así, que debemos de superar el enfoque dicotómico entre Estado y mercado, dejando atrás la repartición de la administración basada en el análisis simple entre bienes privados, en donde hay rivalidad en el consumo y exclusión, y bienes públicos donde no hay rivalidad en el consumo, pero tampoco hay exclusión y pues, lo que hay en Internet. En su libro El gobierno de los bienes comunes de 1990 y en muchas otras publicaciones demostró que los grupos pueden administrar los recursos de manera efectiva sin recurrir al control del gobierno o a la propiedad privada, especialmente cuando se permite a los usuarios comunicarse y establecer reglas propias. A manera de resumen, y esto lo pueden encontrar ustedes en la página 147 de su obra principal, Elinor nos comparte los principios de diseño de instituciones de larga duración de los recursos de uso común. Estos son: 1, límites claramente definidos; 2, coherencia entre reglas de uso y las condiciones locales; 3, arreglos de elección colectiva; 4, supervisión y control efectivo; 5, sanciones graduadas, es decir, que sean progresivas a quienes transgreden las reglas de la comunidad; 6, mecanismos de resolución de conflictos baratos y de fácil acceso; 7, reconocimiento mínimo de los derechos de la organización que incluya una autogestión de la comunidad reconocida por las autoridades de instancias superiores; y finalmente 8, en el caso de grandes recursos comunes, se necesita organización en varios niveles que estén interrelacionados, con pequeñas comunidades locales en el nivel de base y que se vayan comunicando entre ellas. Me parece muy interesante lo que nos compartes, Adriana. Podemos ver el gran trabajo que hizo Elinor Ostrom, pues no es para menos que le haya valido tener el Premio Nobel de Economía. Me parece muy importante resaltar que no es hasta 2009 el año en el que ella obtiene el premio otorgado por el Banco de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Y realmente, si nos ponemos a pensar, pues 2009 es una fecha pues relativamente reciente. Y al ser mujer, al igual que Joan Robinson, pues muchas veces no contaban con el mismo apoyo dentro de las mismas universidades a las que pertenecían. Me parece que es algo importante mencionar y tener en cuenta, dado que sus aportes siguen siendo igual de valiosos que el resto de los demás. Coincido totalmente, creo que es una economista que estudia bastante el sector gobierno con los bienes, como ya lo había mencionado mi compañera Adriana, de baja rivalidad, de exclusión, entre otros, en el que aporta demasiado teóricamente dentro de la academia, incluso fuera de la academia, ya dentro de la práctica, y que bien le ha dado el galardón, como ya había mencionado Raquel. Bueno, y continuando con esta línea de ganadoras del Premio Nobel, me gustaría platicarles de Esther Duflo, quien es profesora de Alivio de la Pobreza y Economía del Desarrollo en el Departamento de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Esta autora se centra en entender la vida económica de los pobres con el objetivo de ayudar a diseñar y evaluar políticas sociales. Ha trabajado en temas de salud, educación, inclusión financiera, medio ambiente y gobernabilidad. Ella es editora de la American Economic Review, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias y también es miembro correspondiente de la Academia Británica. Ha sido reconocida en diferentes ocasiones con diversos honores y premios académicos. Por ejemplo, recibió en 2015 el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en España y en 2010 recibió la medalla John Bates Clark, que distingue al mejor economista en Estados Unidos menor de 40 años.
Me parece muy importante e interesante hablar de esta economista, ya que es una autora reciente, contemporánea, y me parece que su trabajo en el ámbito de la pobreza pues ha sido esencial y representa un cambio de rumbo en la comprensión de este fenómeno tan importante. Bien, un poco dentro de su vida profesional, les cuento que en 2003 Esther Duflo fundó el JPAL, que es el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, que es una red de 181 profesores afiliados provenientes de 58 universidades en el mundo, con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza, garantizando que las políticas públicas estén guiadas por evidencia científica. Esta red de economistas colabora con los gobiernos y con las organizaciones sociales para detectar las experiencias de ayuda al desarrollo que realmente funcionen en la práctica. En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la incluyó en un exclusivo comité presidencial para el desarrollo, que fue un grupo creado para promover ideas relacionadas con la reducción de la desigualdad. Y es en 2019 que se le otorga el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, junto con los economistas Abhijit Banerjee y Michael Kremer. Esto la convierte en la segunda mujer que recibe el Nobel de Economía, justo después de Elinor Ostrom, que como les comentaba fue galardonada en 2009. Y a sus 46 años, Esther Duflo también se convirtió en la persona más joven en recibir el premio Nobel. Para contarles un poquito de su vida, Esther Duflo nació en París en 1971. Pasó su infancia en las afueras de la capital francesa y fue la segunda de 3 hijos. Su madre era una pediatra y su padre un profesor de matemáticas. Después de estudiar Historia y Economía en la Escuela Normal Superior de París y otros lugares, completó su doctorado en Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en 1999. Ha trabajado en la Universidad de Princeton y actualmente continúa trabajando en el MIT. Un dato interesante es que Esther Duflo está casada con su colega de investigación Abhijit Banerjee, que como les comentaba es con quien compartió el premio en Ciencias Económicas. Ahora les voy a hablar un poco de su trabajo y me voy a enfocar en su trabajo que le valió este galardón. Sabemos que una de las cuestiones más urgentes en la humanidad es la reducción de la pobreza mundial en todas sus formas. El trabajo de Esther Duflo, junto con estos 2 economistas con los que compartió el premio Nobel, encuentra su relevancia en que se trata en un nuevo enfoque para obtener respuestas confiables sobre las mejores maneras de combatir la pobreza a nivel global. Este nuevo enfoque implica dividir este fenómeno tan amplio de la pobreza en preguntas más pequeñas y manejables. En ese sentido, desde mediados de la década de los 90, han podido probar una serie de intervenciones en diferentes esferas a través de experimentos de campo, por así decirlo, como por ejemplo para mejorar los resultados educativos o la salud infantil. Entre sus grandes hallazgos hay cosas tan simples como por ejemplo el aumento de la vacunación de niños con el incentivo de ofrecer un paquete de lentejas. El trabajo de Esther Duflo y de su equipo ha tenido aplicaciones prácticas en diferentes campos. Por ejemplo, en India, sus estudios identificaron un alto nivel de ausentismo laboral entre los profesores y descubrieron que si se les hacían contratos a corto plazo, es decir, renovables según el desempeño, los alumnos podían conseguir mejores resultados. En otro proyecto, analizaron cómo el precio afectaba la demanda de pastillas antiparasitarias y a partir de esta experiencia determinaron cuándo y cuánto se debe cobrar por medicamentos en un determinado contexto. Mucho del trabajo que ha realizado Esther Duflo lo podemos conocer a través de su libro llamado
un replanteamiento radical de la manera de combatir la pobreza global en coautoría con su colega y esposo Abhijit Banerjee. Como ya les decía yo, su gran aporte es en proponer este nuevo enfoque para comprender y combatir la pobreza, que básicamente es plantear y partir de preguntas muy específicas, concretas, que sean manejables, porque sabemos que el fenómeno de la pobreza es un fenómeno muy amplio, que no podemos manejarlo si no se subdivide. En este sentido, en su libro se hace preguntas, por ejemplo, ¿por qué un hombre en Marruecos que no tiene suficiente para comer, por qué compra un televisor? ¿O por qué es tan difícil para los niños de las zonas pobres aprender incluso cuando asisten a la escuela? Bueno, también se preguntan si tener muchos hijos te hace más pobre. Durante más de 15 años, esta autora y su colega han trabajado con los pobres de diversos países en todo el mundo, en todos los continentes, para tratar de comprender los problemas específicos que conlleva la pobreza y encontrar soluciones probadas. Su libro es radical en el enfoque que plantea, pero también es muy práctico por las sugerencias y recomendaciones que ofrece. A través de un análisis muy cuidadoso y muy rico de evidencia, incluyendo cientos de ensayos de control aleatorizados que el laboratorio ha sido pionero, muestran que los pobres, a pesar de tener los mismos deseos y habilidades que cualquier otra persona, terminan con vidas completamente diferentes a las personas no pobres. A través de este trabajo pueden encontrar diferentes facetas muy sorprendentes de la pobreza, como por qué los pobres necesitan préstamos para ahorrar, o por qué se pierden las vacunas gratuitas que salvan vidas pero pagan medicamentos que no necesitan, por qué se emprenden muchos negocios pero ninguno de ellos crece, y demás preguntas que quizás nos suenan desconcertantes, pero que son esenciales para poder comprender y en este sentido poder implementar medidas efectivas para su combate. En este libro, tanto Esther Duflo como su colega sostiene que gran parte de la política de lucha contra la pobreza ha fracasado a lo largo de los años precisamente por esta comprensión inadecuada del fenómeno. Sostiene que la batalla contra la pobreza se puede ganar, pero se necesita paciencia y un pensamiento sumamente cuidadoso y voluntad para poder aprender de la evidencia. Si no se parte de la evidencia para realizar medidas y políticas, entonces se está adoptando un camino equivocado. A grandes rasgos, esto ha sido lo que ha trabajado Esther Duflo. A grandes rasgos, este es el trabajo que Esther Duflo ha realizado y que, como les mencionaba, le permitió obtener el Premio Nobel de Economía. Como hemos podido ver, los aportes teóricos de cada una de las economistas que hemos mencionado es impresionante. Sin embargo, estos aportes generalmente habían sido silenciosos y no reconocidos por toda la comunidad científica. Por ello es importante recordar que estas economistas han realizado grandes aportaciones y que no es un fenómeno exclusivo de las ciencias sociales, sino que en distintas ramas del estudio este fenómeno se repite. Por ello es importante llamar a una reflexión para poder alcanzar un piso parejo para todos, hombres y mujeres, y que sean las aportaciones teóricas las que se puedan reconocer sin importar el género de las personas. Gracias, chicos, pues han sido muy importantes los comentarios que han hecho sobre la presentación de estas 4 importantes autoras. Creo que es importante establecer este tipo de espacios que puedan contribuir a que se pueda disminuir esta brecha que existe desafortunadamente entre géneros y la academia, ¿no? Me gustaría escuchar cuáles son sus comentarios finales acerca de este tema. Bueno, Ángel, a mí me gustaría comentar que lo que venimos diciendo en todo este podcast y la razón por la que hicimos este podcast es que es importante visibilizar el trabajo que han hecho las diferentes autoras en diferentes ramas y muy específicamente en el pensamiento económico, y además
Yo difiero un poco de que no importa si es hombre o mujer el que hace las aportaciones científicas, porque al final creo que traes un bagaje. Y también ahí veo la necesidad de que en nuestras investigaciones podamos tener una perspectiva de género, de cómo nos están afectando diferentes fenómenos económicos dependiendo de ciertas características de las personas, no solamente género, sino nivel socioeconómico, grupo étnico, y este tipo de ejercicios me parece súper interesante, tanto dentro como fuera de la ciencia o de los ejercicios académicos. Claro, y como les comentaba, la importancia de hacer este episodio es justamente dar visibilidad a estas autoras. A lo largo de la historia, la disciplina económica quizá no les ha dado la importancia que merece. Me parece muy importante porque es fácil notar que en los libros de economía pocas veces se habla de mujeres economistas y es difícil encontrar referentes femeninos dentro de esta ciencia. Y como decía Gerardo, no es una cuestión exclusiva de la economía, sino de todas las ramas del conocimiento, y no solo de la ciencia, sino también de las artes. Me parece interesante ver cómo a lo largo de este podcast tratamos autoras desde inicios del siglo pasado y cómo recorremos hasta estas décadas. Me parece muy bueno que poco a poco se ha empezado a reconocer sus trabajos, como lo pudimos ver en el 2009 otorgando el premio Nobel a Elinor Ostrom y en 2019 a Esther Duflo. Pero sin duda me queda claro que el camino por el reconocimiento del trabajo de las mujeres, no solo en economía, sino en las diferentes ciencias, pues aún no está todo completamente alcanzado. Creo que todos coincidimos que es necesario que se valoren más los trabajos que han aportado las mujeres, no solo dentro de la ciencia económica, sino de otras ciencias naturales como la física, e incluso a las artes, como había mencionado Raquel. Creo que durante el paso de la historia, el paso de la ciencia económica, se le ha renegado ese derecho que tienen por el simple hecho de ser mujer, bajo una justificación que no tiene tanto sustento como lo mencionó Gerardo con Joan Robinson, en el que se le desacreditó más cuando giró hacia la visión marxista de la economía. Pero en el fondo es que la sociedad siempre se ha visto así, hacia los trabajos de estas autoras. Igual recalcar que sí creemos que es demasiado importante que se abran espacios como este en el que reivindiquen a las mujeres economistas. Y bueno, no solo a las economistas, espero y en un futuro igual reivindiquen a las artistas, a las mujeres insertas en otras ramas de las ciencias, e incluso desde la sociedad, que se reivindica a la mujer como un pilar fundamental dentro de la investigación de cualquier índole. Pues hasta aquí los comentarios que han hecho nuestros compañeros sobre estas aportaciones tan importantes que han hecho las mujeres a la economía. Yo los invito a que no se pierdan nuestro siguiente episodio, en donde estaremos hablando sobre las experiencias de cómo entrar a la UNAM. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido en el que reivindicamos a varias autoras economistas, en especial a Rosa Luxemburgo. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como @economentes, y a mí me pueden seguir personalmente en la misma red social como @said.ricardo. Muchas gracias por habernos escuchado en esta temporada, particularmente en este episodio de Mujeres Economistas. Les invito a seguirnos en nuestro Twitter, nos encuentran como Economentes, y a mí me pueden encontrar en Facebook como Raquel Apón. Hola, yo soy Adriana Cortés. En verdad, muchas gracias por habernos escuchado en este episodio extra. Recuerden seguirnos en nuestra página de internet www.economentes.com, y a mí me pueden seguir por Instagram como Adriana René Corto. Hola, yo soy Gerardo Galindo. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de Economentes Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Economentes, Economía para Todos, y a mí como Gerardo Galindo. Esperen el siguiente episodio donde hablaremos de nuestra experiencia para entrar a la UNAM. Yo soy Ángel Toscano y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle clic en la campanita para que nunca se pierdan uno de nuestros episodios, y también los invito a que le den like al video y nos ayuden a compartir si este les gustó.
También a que nos sigan en nuestras redes sociales, que ya le comentaron mis compañeros, en donde diariamente estamos compartiendo contenido de relevancia económica. Antes de irnos, como siempre, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así como el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Ambos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast.